Presidenta, buenos días. Tere Mora Guillén, corresponsal del Canal de las Noticias, que se transmite en el estado de Chihuahua y en Juárez y en los municipios fronterizos de Mexicali y Tijuana. Yo quisiera preguntar, a diferencia de otras plantas de la industria farmacéutica que hay en el mundo, ¿qué innovaciones aportarán las que se instalarán en México a nuestro país y a otras naciones? Esa sería una pregunta. Otra, en México se desarrollarán fármacos con biotecnología y nanotecnología que están revolucionando la industria, permitiendo el desarrollo de medicamentos más efectivos. Doctor. Sí, son dos las maneras de contestarle. Una tiene que ver con la producción de aquellos medicamentos que ya están y que se requieren para la práctica cotidiana, y el otra es el desarrollo de innovación. Y en el desarrollo de innovación yo le podría poner como ejemplo el desarrollo de las células CAR T-cells en México, que ya mencioné en alguna ocasión. Consiste en tomar las células de una persona que tiene un cáncer, llevarlas al laboratorio, editarlas genéticamente, regresárselas a la persona y lograr con eso la curación. La otra que está avanzada en los centros de investigación son las células troncales, que también se pueden especializar en distintos tejidos. Platicaba yo hace unos momentos con Boehringer de los avances que tienen y que pensamos traer a México de células que tienen la potencialización de convertirse en neuronas en el cerebro y poder desarrollar entonces terapias innovadoras para ese tipo. Esos son ejemplos de innovaciones que se piensan traer a México y que sirvan entonces para estimular el desarrollo de nuevas formas de tratamiento. Muchas gracias, doctor. Presidenta, ¿me permite hacerle otra pregunta? Pero sería otro tema. No, mejor vamos sobre esto y luego ya. De acuerdo, gracias. Del tema, a ver, Carlos, acá, y luego vamos atrás. Buen día, doctora. Carlos Guzmán, de 4 Media Telecomunicaciones, Veracruz. Pues preguntar del tema dos cuestiones. La primera, pues está aquí el doctor Kesenovich, que es especialista en el tema, justamente de estas células que mencionaba. ¿Qué plazo podríamos ya tener este tipo de células que se pueden diferenciar, lo que así se le denomina técnicamente, o salvo que es lo que usted me diga, usted es el especialista, para poder trabajar en institutos como el que usted encabezaba hace algunos años allá en el sur de la Ciudad de México? Y dos, en el tema que tiene que ver con Bayer, por ahí ustedes como, bueno, lo que era CONACYT, ahorita es la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, algunas otras cuestiones más, está lo de se me fue ahorita, no acostumbro a leer las preguntas, pero hay un producto agrícola que se ocupa mucho en el campo, que tiene problemas porque es visto como cancerígeno. Se está trabajando, se me olvida, ustedes me van a decir cuál es, pero sí me gustaría, en el caso de la planta de Tlaxcala, si no me recuerdo donde se produce, es ver si hay alguna forma de que colaboren con el gobierno mexicano para tener algún otro agroquímico que no afecte a los cultivos. En este caso, pues se le conoce comúnmente como matahierba, así es el término técnico, que es muy común, pero sí preguntarle, doctora, al director de Bayer, si van a trabajar justamente en este desarrollo que se podría hacer para obtener otro producto que no afecte al medio ambiente. Muchas gracias. A ver, las células CAR T-cells ya están montados, cuando menos desde el punto de vista de investigación, en 2 sitios, y empiezan a tratar pacientes con las células CAR T-cells. Esas células yo espero que en un periodo de 6 meses podamos tenerlas ya disponibles. Se está trabajando entre nutrición, el Instituto Politécnico Nacional y el Instituto Nacional de Pediatría. Ya están los laboratorios, ya está el conocimiento, o sea, eso está listo para empezar. En relación a la que pregunta de Bayer, no sé si quisieras comentar. Muchas gracias por la pregunta. Mira, lo que hacemos en la planta de Tlaxcala
es un producto que es un fungicida biológico. A través de un proceso biotecnológico, de una cepa benéfica, se reproduce esa cepa y se le pone a los cultivos, a todos los cultivos, y lo que hace es un efecto fungicida. O sea, todas las enfermedades que puede tener por los cambios de clima, por mucha o poca humedad, los agricultores lo ponen y les resuelven los temas. Ya es un producto que se utiliza en todo tipo de agricultura, en la agricultura industrial, con pequeños agricultores, en agroecología y también en todo lo que se le llama como orgánico, por ser productos biológicos. Como les decía, esta es la única planta que tiene Bayer en el mundo y de aquí se exporta a todo el mundo es la nueva tendencia de la agricultura, utilizar productos biológicos en la agricultura. Me refería en el caso del glifosato. Justamente es un... Glifosato es un producto, digo, para la audiencia que es una de las principales herramientas que tienen los agricultores en México y en el mundo para controlar las malezas. Lo que ha pasado en los últimos años es que todas las autoridades regulatorias del mundo, incluida la COFEPRIS, la EPA en Estados Unidos, la canadiense, la australiana y la europea, han confirmado la seguridad del glifosato si se usa de acuerdo a lo que viene en la etiqueta, y en el Inter, Bayer y otras empresas han estado buscando otros modos de acción herbicida que ayuden a agricultores a moverse a nuevas moléculas que sean aún más benéficas que para el medio ambiente, como lo es hoy el glifosato. Muchísimas gracias. Vale la pena decir que quien aprueba el uso de algún plaguicida o fertilizante, pues es la COFEPRIS. He anunciado y ya está por publicarse, y lo vamos a traer en la mañanera, una serie de productos que se ha demostrado que son dañinos a la salud y que se van a prohibir en México. Ya están prohibidos en muchísimos otros lugares del mundo, incluido Estados Unidos, y aquí no se había hecho. En los otros casos lo que hay es investigación para no prohibirlo de inmediato, sino que se vaya sustituyendo poco a poco. Y ahí está trabajando distintas instituciones del país y también pues las empresas privadas. ¿Alguien más quiere hablar de innovaciones en sus plantas? Adelante. En el caso particular de Carnot, tenemos una empresa dentro de la empresa que se dedica particularmente a desarrollo, investigación y desarrollo. Tenemos cerca de 100 científicos mexicanos que tienen en este momento alrededor de 100 proyectos. Cada uno de esos proyectos es un proyecto de innovación. Preguntaban sobre los productos biotecnológicos. Por supuesto que estamos investigando y vamos a incrementar también nuestra inversión en todo lo que tiene que ver con no solamente la comercialización, sino el desarrollo, la producción en México de esos productos biotecnológicos. Está dentro del plan que tenemos para los próximos 5 o 10 años. Gracias. Muchas gracias, Presidenta. Solo para compartirles, comentaba hace un momento también con el doctor Kersenovich acerca de los avances que ya mencionaron mis compañeros en COFEPRIS. Y creo que es de resaltar lo que está sucediendo, porque por primera vez, por lo menos Boehringer Ingelheim en México, ha recibido este año aprobación de 2 estudios clínicos de fase 1 que nunca en la historia de Boehringer habíamos tenido para llevarse a cabo en México, particularmente en oncología. Y acotar un poquito lo que acerca de la pregunta de innovación, porque sí es crítico traer innovación a México, es más todavía hacerlo para los padecimientos que son temas de salud pública en México. Hemos también platicado con el doctor Kersenovich acerca de diabetes o hipertensión, que son padecimientos añejos, pero todavía hay muchísimo por hacer en México. Entonces, cada paso en innovación hacia los problemas que tiene México en salud pública son de un beneficio tremendo para nuestro país. Eso es lo que quería comentar, doctora.
atrás. Gracias, Presidenta. Muy buenos días a todas, a todos, a todas. Liliana Noble de Pulso o Saludable, Boehringer Ingelheim, AstraZeneca, Carnot, Bayer, compañías farmacéuticas que conozco de hace muchísimos años. Yo quisiera saber, si me lo permite, Presidenta, cuáles son estos 3 elementos que ustedes han tomado en consideración para poder invertir en el país, que les ayudan a financiar, a enriquecer lo que están haciendo. Y me llama mucho la atención que todos ustedes coinciden en el tema de la investigación en nuestro país. No me dejará mentir el doctor David Kersenovich que el país, por la diversidad de las enfermedades que tiene, de lo que se enferma el mexicano, les ayuda a ustedes en la industria farmacéutica a generar estudios muy ricos. En ese sentido, quisiera conocer también cuáles serían estos atributos que esta población les otorga para que ustedes de alguna manera puedan ayudar a generar esta reserva de medicamentos y esta seguridad en los insumos y en los tratamientos para el país. Gracias. ¿Alguien quiere contestar? David, y luego sí. Yo creo que son 3 atributos y me gustaría oír de ellos también. Uno es el que desde que llegó la presidenta se planteó como uno de los principales problemas para la investigación, la agilización de COFEPRIS. La agilización de COFEPRIS tiene como objetivo muy importante precisamente permitir estudios clínicos que sean de fase 1 y de fase 2. Hace unos momentos que decía estudios de fase 1, por primera vez en un periodo corto que fue de 1 o 2 semanas, se logró la aprobación de ese tipo de proyectos, que son los proyectos de primera inicio en humanos. Entonces, uno es la modernización de COFEPRIS. El segundo punto es la agilización de los estudios de investigación que se abren a nivel mundial y que entonces abren para selección de pacientes. Esos estudios tienen aproximadamente 6 semanas para poder inscribir a pacientes y antes nos tardábamos y no podíamos inscribir a los pacientes. Actualmente el proceso está agilizado y espero escuchar de ellos que esa es la razón por la cual quieren invertir en estudios de investigación. Y el tercer proyecto tiene que ver con la estimulación a investigadores mexicanos que tienen proyectos originales de innovación y de emprendimiento. Y hay una ya política de estimular, aquí Marcelo Ebrard tiene varios ejemplos de gente joven que está desarrollando proyectos de investigación y lo que requiere es apoyo para esos proyectos. No sé si quiere. Sí. Después, adelante. Bien, ustedes, hablar de investigación, desarrollo tecnológico es algo que es inherente a las industrias farmacéuticas. Todas las industrias farmacéuticas hacen investigación, desarrollo tecnológico a diferentes niveles. Por eso tenemos en México los genéricos que cumplen con las características de calidad, eficacia y seguridad, porque se están haciendo estudios de diferente nivel con las universidades. En este momento se está incorporando inteligencia artificial ya de manera rutinaria en las plantas y en los procesos de las industrias farmacéuticas y de dispositivos médicos. Existe el monitoreo de lo que está pasando en el mundo a través de todos los sistemas que tenemos para que en cada una de las empresas que tienen su departamento de investigación y desarrollo se puedan incorporar a los productos que están fabricando. Y las empresas de frontera, como Boehringer, como Astra, como Bayer, como Carnot, tienen particularmente planeación estratégica que les permite decir, de aquí a 15 años, la industria farmacéutica siempre planea a 15 años para saber qué va a pasar. A mediano plazo es aproximadamente 8 años y al corto plazo son de 3 a 4 años. De manera que se desarrollan los proyectos en base a las necesidades que se están proyectando, a las necesidades de la población donde se encuentran y a las principales enfermedades que abaten a México. Entonces, lo que sí les puedo asegurar como Canifarma es todas las industrias mexicanas, nacionales e internacionales, realizan investigación y desarrollo a diferentes niveles y todos
tenemos una visión: dar la mejor innovación para los mejores medicamentos a la población, supervisados por COFEPRIS, que aquí sí quiero insistir, nos hemos quejado mucho de COFEPRIS durante muchos años. Hoy en día les puedo decir que estamos sorprendidos, gratamente sorprendidos del avance de COFEPRIS. Nos están mostrando paso a paso cumplimiento de metas, estamos trabajando con ellos y eso va a redundar en traer más investigación que ahora estamos realizando con la doctora secretaria de la Secretaría de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Humanidades, con la cual vamos a armar proyectos específicos de mediano y largo plazo en beneficio de la población mexicana. Bueno, en primer lugar me gustaría aclarar algo que creo en lo que todos estamos de acuerdo. La investigación clínica es muy beneficiosa para absolutamente todos. Es beneficiosa en primer lugar para los pacientes, es beneficiosa para el país porque ingresan divisas para financiar esos estudios y la mayoría de esas divisas que ingresan quedan en las instituciones que investigan, con lo cual es beneficioso para las personas que quieren hacer investigación porque esos recursos le permiten capacitarse. Ahora bien, la inversión en estudios clínicos en Latinoamérica todavía es muy baja, es el 5% de la investigación global. Entonces, yo creo que México ha dado un excelente paso, COFEPRIS ha dado un excelente paso en reducir significativamente los tiempos de investigación, porque eso nos pone muy competitivos con el resto de los países. Piensen que cuando una de nuestras compañías abre un estudio clínico, competimos contra todos los países del mundo para que participen esos pacientes de nuestro país. Una vez que se llega al número que el estudio necesita tener, el estudio se cierra. Si nosotros tenemos mucho tiempo para registrarlo, mientras nosotros lo estamos registrando, en otros países ya se están atendiendo esos pacientes. Entonces creo, doctor, que el avance que ha hecho COFEPRIS en reducirlos a los tiempos va a hacer que yo creo que México está en condiciones de multiplicar por 3 o por 5 la cantidad de estudios clínicos. Nosotros particularmente, gracias a esta decisión de COFEPRIS, ya hemos incrementado más del 50% de nuestros estudios en México y hay innovación que tiene que venir. Ya estamos trabajando no solamente en productos químicos, sino, como decía el doctor, en células también para poder tratar a los pacientes y no solamente tratarlos, sino también curarlos. Gracias. ¿Alguien más? Un punto muy rápido de por qué la inversión en México, y creo que esto no solamente es desde el punto de vista farmacéutico, nosotros que tenemos otras divisiones es importante. Y lo diría en 3 cosas. Primero, el talento de México. Nosotros en Bayer, cuando tomamos el criterio de por qué invertimos en el país, lo primero tiene que ver con talento, que en el país haya la gente que tenga la capacidad que las cosas sucedan. Segundo, el mercado mexicano y el mercado norteamericano. El mercado mexicano es un mercado en crecimiento muy importante para Bayer y el mercado norteamericano, lo que nos da el TEMEC, obviamente es una gran ventaja para el país poder invertir en México. Y tercero y muy importante, en lo cual tenemos que seguir trabajando y hasta ahora ha sido muy importante para Bayer, la certeza jurídica que nos da el país. Entonces, obviamente a 30,000 pies y no nada más para temas de farmacéutica, a la pregunta por qué Bayer invierte en México, yo tomaría esos 3 criterios como una de las razones por las que estamos haciendo esto. Muchas gracias. Permiso. Sobre Michoacán, presidente. Vamos yo creo que a cerrar ya. A ver, sobre Michoacán nada más. Muchas gracias, presidenta. Fernando Mejía, de Grupo 7 Noticias. Me gustaría que nos pudiera compartir más a detalle cuáles son, en términos de seguridad, de empleo, desarrollo económico, qué medidas se están planteando para fortalecer a Michoacán como una entidad clave dentro del Plan México, del Plan Nacional, y pues cuál es el papel específico que Michoacán tiene dentro del Plan México. Gobernador. Con gusto. Michoacán, en primer lugar, la fortaleza es la agroindustria.
Recuerden el tema de exportación de aguacate, berries, mango. Prácticamente 1 de cada 3 dólares que exportamos en producto agropecuario es de Michoacán. Pero esa es la parte agroindustrial. La parte fundamental para impulsar el desarrollo de Michoacán en materia industrial, de transformación y de innovación se asienta en el puerto de Lázaro Cárdenas. Y lo que estamos haciendo con este polo de desarrollo ubicado en Morelia es precisamente ligar esta gran fortaleza logística que tenemos en el puerto de Lázaro Cárdenas con el interior del estado y con el Bajío también de México. Morelia se ubica geográficamente en el Bajío mexicano. El puerto de Lázaro Cárdenas, como lo comenté, como lo dijo la presidenta Claudia Sheinbaum hace algunos días, está recibiendo inversiones de iniciativa privada internacional como Hutchison Ports, APM, Maersk Sealand, para ampliar las terminales de contenedores que ya se ubican en el puerto de Lázaro Cárdenas, pero que están en plena expansión. Con esta expansión de las terminales de contenedores de estas 2 empresas transnacionales mundiales, vamos a aumentar en un 40% la capacidad de movilización de contenedores a través del puerto de Lázaro Cárdenas. Michoacán se ubica precisamente este polo de desarrollo, Parque Bajío, está a 300 kilómetros a la redonda del 60% de la generación del Producto Interno Bruto del país. El occidente con Guadalajara, el Bajío y por supuesto el centro que representa la Ciudad de México. El Plan México también contempla en el estado de Michoacán, con el apoyo, con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum, la ampliación de la autopista de Lázaro Cárdenas a Uruapan a 4 carriles y la construcción también de la autopista Uruapan-Zamora. Es decir, el Plan México de manera integral está atendiendo a Michoacán y viene a consolidarse con este polo de desarrollo del bienestar. Para eso estamos trabajando con el secretario Marcelo Ebrard Calzaubón, con su equipo, con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con toda esta gama de instituciones federales, estatales y con sobre todo industriales del estado de Michoacán y empresas transnacionales que ya se ubican, que ya operan en el estado de Michoacán. Hay un gran futuro, yo lo digo, Michoacán hoy es mejor con el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum. Gracias. Muchas gracias. Bueno, cerramos esta parte para después contestar otras preguntas. Si quieren nos tomamos una foto por acá todos. Vente Noemí también para que no me dejen. Sí. Aquí para estar Noemí se te vaya. Ahí está. Muchas gracias. Me voy por acá. Gracias. Muchas gracias. Gracias por todo el apoyo, presidente. Sí, ahorita. La invitación. Gracias. ¿Nos ayudan con las sillas? A ver, vamos, a ver, aquí, Carlos. Buenos días a todas y todos. Presidenta, con el reciente nombramiento de Omar Reyes Colmenares en la UIF, ¿de qué manera tiene que trabajar coordinadamente con el Gabinete de Seguridad para apuntalar más la estrategia que están desarrollando, Presidenta?
Ustedes saben que el trabajo que hacemos para alcanzar o para disminuir los índices delictivos y particularmente los homicidios y otros delitos en nuestro país, pues tiene que ver también con la investigación del dinero que se produce a partir de la venta de drogas, de la venta de drogas o de ventas de combustible ilícito. Entonces, Omar Reyes es especialista en inteligencia de este tipo, entonces viene a reforzar de manera importante este trabajo. Pablo, por supuesto, hizo un trabajo extraordinario y decidí invitarlo a la Comisión para la Reforma Electoral, también por su conocimiento de este tema, y Omar Reyes pues va a fortalecer la investigación relacionada pues con el financiamiento o el lavado de dinero de actividades ilícitas. ¿De qué manera abona el hecho de que Omar Reyes ya haya trabajado y conozca al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch? Es un equipo. Nosotros venimos trabajando juntos, sea el equipo que trabajamos juntos en la ciudad o el equipo que incorporamos recientemente, o el equipo que venía trabajando ya con el presidente López Obrador y que decidí que permaneciera en nuestro gobierno. Somos un equipo de trabajo, trabajamos todos juntos. Este es un ejemplo, lo de las inversiones. Trabaja el secretario de Economía, el secretario de Salud y todas las áreas que tienen que ver, en el caso de los polos de bienestar, infraestructura, energía, para poder sacar adelante el proyecto de nación. Entonces somos un equipo de trabajo. En particular con Omar, pues nos conocemos, los dos Omares, nos conocemos desde hace más años porque trabajamos juntos en el gobierno de la Ciudad de México. Presidenta, hace unos días se dio a conocer el nombramiento de José Luis Rodríguez como subsecretario de Política Criminal, Vinculación y Protección Civil. Mi duda es si sigue existiendo la Coordinación Nacional de Protección Civil o hay un reajuste en la estructura. No, Laura Velázquez sigue. Esta subsecretaría ya existía. Él ocupa esta subsecretaría. Él nos va a ayudar mucho. Estamos trabajando aún más sobre… Recuerden que nuestra estrategia de seguridad es de 4 ejes: atención a las causas, inteligencia e investigación, fortalecimiento de la guardia y coordinación de todas las instituciones. Estamos trabajando aún más para poder fortalecer la atención a las causas. ¿Qué quiere decir? El trabajo con los jóvenes, para evitar que un joven se acerque a un grupo delictivo o tenga la idea de que acercándose a un grupo delictivo va a tener una opción de vida de lujos, de dinero, cuando en realidad pues es una opción de muerte. Entonces José Luis llega a fortalecer esta parte de apoyo y de trabajo con los jóvenes, que ya vamos a presentar pronto el fortalecimiento de la estrategia de atención a las causas. También preguntarle, ayer la Secretaría de Gobernación instaló consejos estatales y municipales de La Paz, pero ¿cuál va a ser la función de estos consejos estatales y municipales para atender la estrategia, presidente? Las mesas de seguridad que tenemos regionales, hay mesas de seguridad, la mesa que encabezamos en la mañana, que es la nacional, la federal, hay mesas en los estados y mesas regionales. En el caso de la Secretaría de Gobernación nos está ayudando a impulsar pues toda la prevención del delito y el trabajo que se presenta aquí en todos los municipios del país, en todos los estados del país. Es una estrategia integral donde también trabajamos en equipo, cada uno con sus responsabilidades, para fortalecer la prevención del delito. Presidenta, como todos los lunes nos ha comentado, se reúne con los coordinadores de ambas cámaras. ¿Se ha reunido últimamente con el senador Adán Augusto y con el diputado Ricardo Monreal? Sí, en estas 2 semanas no nos hemos reunido, pero ya nos vamos a reunir pronto para poder trabajar el plan para septiembre. En septiembre hay varias iniciativas que ya se enviaron. Quizá las más importantes son 4 leyes que tienen que ver con la reforma al Poder Judicial,
que lo hemos platicado aquí, la agilización de los procesos. No solamente es que los ministros, magistrados, jueces sean electos por el pueblo, sino también un proceso de agilización que viene desde la reforma al Poder Judicial. Esas son leyes que tienen que aprobarse o que hemos enviado para su discusión en el Congreso a partir de septiembre. Hay una ley de aduanas, una nueva ley de aduanas que estamos por enviar. Entonces, normalmente nos sentamos a trabajar cuáles son las iniciativas que va a enviar el Ejecutivo a la Cámara de Diputados o a la Cámara de Senadores. ¿Ha tenido que ver las situaciones en las que se han visto envueltos por las cuales? No, nada que ver. Están de vacación. No, ya nos vamos a reunir para el inicio del nuevo periodo del Congreso. Y por último, preguntarle… Viene todo el paquete económico que tiene que enviarse el 8 de septiembre. Entonces, son varias iniciativas que son obligatorias, como el paquete económico, que trae varios temas nuevos, y también pues la conclusión de la reforma al Poder Judicial, ley de aduanas, entre otras leyes que vamos a enviar. Por último, preguntarle, después de la victoria del año pasado, pues pareciera que en algunos sectores de la Cuarta Transformación dirán por ahí, dormido en sus laureles. ¿Ustedes consideran que se han confiado o qué llamado les haría a diversos sectores de la Cuarta Transformación, presidenta? Vamos muy bien. Claro. Los adversarios, muy hipócritas, por cierto, se dedican a criticar a la Cuarta Transformación. Esa es su tarea. Pero hay mucha unidad en el movimiento y hay que seguir trabajando cerca de la gente siempre. Esa es nuestra recomendación siempre a los diputados, diputadas, senadores, senadoras, que no se queden nada más en sus curules, sino que sigan cerca de la ciudadanía, que sigan cerca de la gente, que informen lo que están haciendo en la Cámara, las leyes que se han aprobado y distintas tareas que puedan ser presentados por los partidos políticos a los que representan. Pero la Cuarta Transformación está fuerte. Y justo antes de concluir, ¿cuál es la iniciativa preferente que estarían planteando? ¿Cuál es la prioridad en el Legislativo, presidenta, tras reunirse con los coordinadores de ambas cámaras? Lo que les planteo, además de algunas otras, pero esencialmente lo primero que nos interesa, porque además es parte de la reforma al Poder Judicial, es que concluya el proceso de reforma al Poder Judicial y después ley de aduanas y el paquete económico. Esas, digamos, prioridades que estamos planteando, y hay también pues otras iniciativas que tienen inclusive los propios diputados y senadores. ¿Reforma electoral? Esa va a haber un proceso de discusión. Pablo tiene la encomienda de iniciar un proceso abierto de discusión sobre la nueva reforma electoral en nuestro país. Muchas gracias, buen día a todas y todos. Por cierto, hablando de la Corte y de la reforma al Poder Judicial, la última sesión de una sala de la Corte, que por cierto las movieron cada 15 días, antes eran más cercanas, pero como ya están haciendo sus maletas, pues decidieron que se iban a ir cada 15 días. No resolvieron temas muy importantes, como lo sabemos, la resolución sobre la deuda de pago de impuestos. Pero ayer resolvieron que habría que retirar de los libros de texto lo que dijo Lorenzo Córdoba en una llamada de teléfono, pero la vamos a recordar para que… No, mami, es que desde las dramáticas reuniones con los padres de Ayotzinapa hasta esto, cabrón, que, a ver, pues había no voy a mentir, te lo voy a decir como hablaba ese cabrón. Es que me decían, yo, jefe, gran nación chichimeca, vengo Guanajuato, no decir a ti, o diputados para nosotros, o yo no permitir tus elecciones. Cuando te estoy diciendo que no va a decir, es que este güey, yo no sé si sea cierto que hable así, cabrón,
pero no mames, dio mucho llanero solitario, cabrón, con eso de toro, cabrón, no mames, cabrón, no mames, no, faltó decir, ¿qué te faltó? Que le faltó decir, yo, gran jefe de toro centavo, líder, gran nación, chichimeca, no mames, cabrón, no mames, ¿no? Vamos a recordar. Vamos a ponerle subtítulos. Mañana lo pasamos. Mañana es viernes. Lo pasamos otra vez con subtítulos para. ¿Lo pueden poner ahorita? Bueno, búsquenle los subtítulos y ahora lo ponemos. Porque no se oye bien. Pero hay que recordar. Esta es una llamada de teléfono entre el presidente del Instituto Nacional Electoral y otra persona, consejero, o era el secretario ejecutivo. Esta llamada se filtra en un medio, nadie la negó, es decir, en realidad ocurrió. Y fíjense nada más lo profundo de esto. El Instituto Nacional Electoral, el encargado de llevar a cabo no solo elecciones, sino de garantizar la democracia. Digo democracia porque en el 2006 no había democracia. En el 2012 en la compra de votos no hubo. Y muchos otros que podemos platicar aquí. Pero esa persona que debería ser ejemplo, presidente del INE o presidenta del INE, de reconocimiento de los pueblos indígenas, de garantizar que no hubiera racismo, clasismo en nuestro país, platica con un amigo suyo, porque más allá de que trabajaran juntos, pues evidentemente la relación que hay ahí es de amistad, de una forma racista, clasista, ofensiva, sobre personas que fueron a verlo, que eran de un pueblo indígena. Se decide poner, por quienes elaboran los libros de texto, en un libro de texto, como un ejemplo de que no puede ser que las autoridades que representan al país, en este caso el Instituto Nacional Electoral, pues tengan este lenguaje y esta visión racista. Ayer decide una sala de la Corte que se retire este contenido de los libros de texto. Desde mi punto de vista, y yo creo que desde muchos, esta Corte se va caracterizada por liberar delincuentes, por usurpar funciones del Poder Legislativo y cierra su ciclo con el racismo, con una acción que promueve el racismo. Ellos dicen que es para protección de la persona, pero lo cierto es que era un servidor público en su momento. Y es muy importante que en los libros de texto de nuestro país quede claro que no puede haber en nuestro país ni racismo, ni clasismo, ni cualquier forma de discriminación, y que una autoridad que representa una institución pública no debe nunca dirigirse a otra persona con discriminación, y en particular de esta forma burlona, ofensiva, contra personas que lo fueron a visitar de pueblos indígenas, pidiendo su participación, entonces como presidente del INE. Entonces, bueno, cierra la Corte con esta resolución. Por supuesto que, bueno, vamos a ver con la Consejería Jurídica si hay todavía un recurso
Para ello, porque finalmente la decisión de la Corte, si no hay recurso, pues tiene que verse ya la resolución por parte de la Consejería Jurídica. Pero sí es importante que se tome nota, porque los libros de texto se están repartiendo ahora, en todo caso sería para la siguiente edición y tendría que ver la Consejería Jurídica si hay algún mecanismo. Pero lo que es importante es ¿por qué cambió el Poder Judicial? ¿Por qué el pueblo de México? Porque fue el pueblo de México, al votar en el 2024, toma la decisión del Plan C para cambiar al Poder Judicial en México. Entonces, esto se tiene que seguir recordando. Lo primero que debería de haber habido era una disculpa pública. Pero no la hubo. ¿Por qué? Pues porque defiende su punto de vista. O sea, mucha hipocresía, porque hablan de democracia, hablan de intolerancia, critican a la presidenta que porque es una autoritaria, a la 4T que porque nos dirige al autoritarismo. Pero esto sí. No, esto no. Y esto debería ser una visión de todo México, de todo mexicano y mexicana. El reconocimiento pleno, el respeto, la admiración a la resistencia de los pueblos indígenas. Ya está con subtítulos. No, mami, es que desde las dramáticas reuniones con los padres de Ayotzinapa hasta esto, cabrón, que, a ver, pues, había un punto, no voy a mentir, te lo voy a decir como hablaba ese cabrón, es que me decían, yo, jefe, gran nación chichimeca, vengo Guanajuato, no decir aquí, o diputados para nosotros, o yo no permitir tus elecciones. Cuando te estoy diciendo que no va a decir, es que este güey, yo no sé si sea cierto que hable así, cabrón, pero no mames, dio mucho llanero solitario, cabrón, con eso de toro, cabrón, no mames, faltó decir, te faltó que le faltó decir, yo, gran jefe de toro centavo, líder, gran nación chichimeca, no mames, cabrón. Bueno, ¿quién más? A ver, aquí. Gracias, Presidenta. Aurora Castillejos, Canal 14, no me levanto por las cámaras, pero, Presidenta, preguntarle, el día de hoy la inflación hila su segundo mes a la baja, se ubica en 3.51%. Preguntarle sobre este tema, cómo va la economía. Se espera que por la tarde, en unos momentos más, Banjico también haga un ajuste. Sí, a ver, pon la gráfica de… Mayo fue el más alto del año 2025, una inflación de 4.42, baja en junio a 4.32 y en julio a 3.51, que es una disminución muy importante. Hay una disminución que tiene que ver con el precio del pollo, de la carne de res y la carne de cerdo, que habían subido por condiciones realmente ajenas a una situación nacional. Ha ayudado pues el trabajo que se ha estado haciendo del PASIC, es este acuerdo que estaba desde el presidente López Obrador y que nosotros mantenemos y que agradecemos además a las tiendas comercializadoras y a los productores, de mantener el precio de la canasta básica, que lo menciona Iván Escalante todos los lunes en Quienes Quieren los Precios, para que la ciudadanía sepa cuál es el costo de la canasta básica en las distintas tiendas de autoservicio.
ha ayudado y agradecemos también a los gasolineros este acuerdo voluntario que hicimos para que la gasolina magna no esté por encima de los 24 pesos. Lo vamos a renovar este acuerdo, nos toca este mes, en agosto. Entonces es un trabajo muy importante. Además, por ejemplo, el pollo, se había cerrado la importación por un tema de gripe aviar de Brasil. El secretario de Agricultura, en su momento, cuando vimos que estaba influyendo en la inflación, habló con Brasil, se vio que estaba aislado en cierta zona de Brasil, entonces se prohibió la importación de esa zona, pero de otra zona se permitió la entrada, eso ayudó, y el trabajo permanente que realiza todo el gabinete. ¿En la renovación del acuerdo se busca que se mantengan los 24 pesos o se Sí, esa es la idea, que se mantengan 24. Bien. Ellos nos pedían una disminución de trámites también y se está trabajando en ello, y este mes, esperamos también firmar ya la reducción de trámites para gasolineras. Bien, gracias, presidenta. Además, preguntarle si nos puede dar un balance de la reunión de ayer que tuvo con Blackstone. Entiendo que van a continuar las inversiones, es lo que nos dan a conocer a través de redes. Sí, es un fondo internacional muy importante de Estados Unidos. Ellos tienen inversión en México, en puertos, en energía, asociados con empresas mexicanas, muchas de ellas. En el caso de puertos está asociado con una empresa mexicana que tiene inversión en el puerto de Manzanillo y en el puerto de Guaymas, y vinieron a decir que están comprometidos con la inversión que estamos planteando en los puertos. Recuerden que una parte es pública y después viene la inversión privada, entonces están comprometidos con la empresa mexicana para invertir. Tienen que salir pues obviamente todo dentro de las normas mexicanas, pero es bueno pues que estos fondos, en el marco de nuestras leyes, de nuestra legislación, pues vengan a vernos para decir seguimos interesados en invertir en México. Reafirmar el compromiso. Presidenta, en otro tema, preguntarle, el día de ayer el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, a través de un mensaje en Twitter, en X, reconocía el trabajo bilateral que se está haciendo en materia de seguridad con pues el freno de drogas de fentanilo hacia Estados Unidos. ¿Qué decir de este mensaje, de este reconocimiento que está teniendo el embajador? Bueno, nosotros trabajamos todos los días para la seguridad del pueblo de México. Esa es nuestra tarea, servirle al pueblo. Y en materia de seguridad, pues es disminuir los índices delictivos, todos. Homicidios, robo de vehículo, robo a transportista, extorsión, reducir todos los delitos. Y para ello pues hay una estrategia que, como decía, consiste en 4 ejes y 2 planteamientos centrales, que es atender a los jóvenes, evitar que se acerquen a un grupo delictivo con distintos programas, además del bienestar en general de las y los mexicanos, y por otro lado reducir la impunidad. Esa es nuestra tarea fundamental. En ese proceso pues también ayudamos con las operaciones que hacemos, y ayudamos también, hasta por razones humanitarias, a que no llegue fentanilo a Estados Unidos, porque no queremos que llegue fentanilo ni a Estados Unidos, ni a México, ni a ningún lado, el fentanilo ilegal, que pueda hacer daño a las familias, a los jóvenes, a las personas. Y ahí, como ustedes saben, pues tenemos una colaboración muy importante con el gobierno de los Estados Unidos. El cruce de fentanilo de octubre a la fecha se ha reducido en un 50%. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque del otro lado de la frontera, la institución de Estados Unidos que se dedica a revisar en la frontera ya del lado de Estados Unidos, que es CBP, que es esta institución de aduanas y migración para las fronteras, los datos de CBP es que la incautación de fentanilo en Estados Unidos se ha reducido a la mitad. De ahí viene el dato. Eso quiere decir que está pasando menos de aquí para allá, porque ellos han aumentado las revisiones. Entonces, pues tiene que ver con la coordinación y la colaboración
Ahora, nuestra tarea central, y a eso estamos dedicados, entre otros temas, pues es reducir la violencia en nuestro país. Con justicia también. Para eso también necesitamos jueces que garanticen el Estado de Derecho. Claro, por otro lado, haría un llamado también a las autoridades de Estados Unidos. El día de ayer se presentó una nueva redada en California en contra de migrantes, esto a pesar de tener restricciones por parte de jueces de Estados Unidos. Sí, nosotros no estamos de acuerdo con las redadas y nosotros vamos a proteger y ayudar a nuestros paisanos y paisanas de todas las formas posibles dentro del marco de nuestras leyes, de la relación diplomática y el apoyo que se les pueda dar allá desde los consulados. Bien, gracias, presidenta. Pero lo hicieron convocar escondidos en un tráiler, en un camión y los sorprende que se llevaron a 16. Creo que las formas ya están como escalando, ¿no, presidenta? Sí, nosotros no estamos de acuerdo con eso y vamos a seguir protegiendo a nuestros hermanos. Vamos a ver. A ver, aquí sí es cierto, ya tienes rato que… El compañero de… Perdón. Ay, tú preguntaste ayer, bueno. Sí es cierto. ¿No? Adelante. Le quería preguntar, Daniel Escobar de Diario Basta. Hace algunos días el presidente de la American Society, Larry Rubin, pidió que México no tenga acercamientos diplomáticos con Brasil. Lo exhortaba no tanto por Brasil, sino porque pertenece a los BRICS, Brasil, y esta American Society teme que vaya a haber un conflicto con Estados Unidos por estas tensiones comerciales. ¿Por qué? Primero, pues, puede tener opiniones, ¿no? México es libre, soberano y puede cualquiera opinar. Pero nosotros tenemos derecho a reunirnos con cualquier país del mundo, cualquiera. Esa es la política de México y fortalecer las relaciones de todo tipo. No vemos por qué no fortalecer las relaciones con Brasil o con cualquier otro país de América Latina. En las conversaciones que han tenido con el gobierno de Estados Unidos no ha sido este objeto de… Okay. Bien. Hace rato habló que va a haber reuniones con diputados, con senadores, Ricardo Monreal, uno de ellos. Él últimamente en varios comunicados, inclusive escribió una columna, criticó, cuestionó la posible reducción de que haya diputados y senadores plurinominales. Y a la vez también ha hecho estos llamados a la unidad, a que no se vaya a romper el movimiento. ¿Qué acercamientos ha tenido con, a lo mejor no con ellos específicamente, pero o sea, qué le han dicho sobre la resistencia que podría haber en el Congreso, sobre todo tomando en cuenta de que pues, algunos de estos legisladores que van a tener que discutir la reforma son plurinominales? Es libre, México es libre. Y el movimiento también de que haya opiniones. Para eso se abre una mesa, para recibir opiniones. Ricardo puede tener una opinión, otros diputados pueden tener otra opinión. Aquí no hay pensamiento único, como dicen los adversarios. Pero no creo que hay opiniones distintas y por eso se abre una mesa de trabajo buscando construir pues una propuesta integral que sea acorde con los tiempos actuales, que no represente tanto recursos del pueblo de México y desde mi punto de vista y desde el punto de vista en general del pueblo de México, las listas de plurinominales pues no deben seguir, pero se va a abrir la discusión y Ricardo puede tener una opinión y bienvenido. No se trata de un pensamiento exclusivo. Entonces, para eso pues se va a opinar y puede opinar una persona de Morena, del Verde, del PT, que es nuestra alianza, y también personas de los otros partidos políticos. Okay. En la reforma electoral, ¿qué tanto está previsto o qué tanto planean una posible también
fiscalización sobre cómo utilizan los recursos los partidos políticos. Se lo digo porque hace un año, bueno, más de un año, en abril de 2024, una militante del PRI, que era Montserrat Arcos, denunció un presunto desvío de recursos de 32 millones de pesos por parte de la dirigencia de Alejandro Moreno. Al parecer este desvío de recursos se habría hecho con contrataciones de consultorías y de cursos que según lo que dijo en la denuncia esta militante, nunca se habían dado. Y hay como mucho, o sea, como no tienen las mismas reglas de contratación los partidos políticos, quizás podría ser No, sí deben tener, o sea, deben cumplir con la ley y para eso hay una unidad en el INE que fiscaliza. Ahora, ¿qué pienso yo? Pues que mejor tengan mucho menos recursos, ¿no? O sea, los recursos tienen que ser para las campañas principalmente. Entonces, más bien los partidos políticos que tengan menos recursos no tienen por qué tener tanto. Entonces, y que siga y que se fortalezca esta unidad del Instituto Nacional Electoral que fiscalice cualquier recurso público que vaya a los partidos políticos. Sí. De manera transparente, porque también. En otro tema, en estas giras que hizo para inaugurar hospitales, fue muy enfática en que en Birmex se está trabajando diferente desde que detectaron esta corrupción en la compra de medicamentos. Preguntarle si hay un estatus de cómo va la investigación en la Secretaría Anticorrupción. Sí, lo puede informar Raquel. Es muy importante que la sanción a un funcionario público, un servidor público, es distinta si se comprueba el desvío de recursos, el mal uso de los recursos públicos, es decir, que haya dinero que se demuestre que haya sido utilizado. Aquí, afortunadamente, se detectó previo a que se hubiera erogado cualquier recurso, es decir, se fue preventivo. Entonces, la sanción a los servidores públicos, pues ya no hay desvío de recursos porque no se logró detenerlo antes. Y hay normas muy claras, algunas las establece la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno y las otras ya van al Tribunal Administrativo. Entonces, puede informar Raquel cómo va esa investigación. Ok, y por último, extrabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro y miembros del Frente Amplio de Unidad habían informado que le habían entregado un escrito donde intervinieron para que se proceda contra el dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas, Martín Esparza Flores. Lo acusan de huachicoleo, lavado de dinero y robo de energía. Pues no me corresponde a mí. Sí, pero es la Fiscalía. Pero, si bueno, tienen alguna denuncia, pues que la presente. Habían dicho que habían adjuntado algunas pruebas, no sé si usted sí, pero confirmarlo. Ellos tendrían que presentarlo ante la autoridad correspondiente, que es la Presentaron Fiscalía ante General Fiscalía, de la UIF y… Pues tiene que informar la Fiscalía sobre este caso, si es que encuentra algo. Okay. Y si es que hay pruebas. Bueno, sería todo. Gracias. Bueno, vamos. ¿Dónde? Sonora ya has preguntado mucho. Por acá Carlos ya preguntó. A ver, vamos a ver. A ver aquí. No, tú ya preguntaste, ¿verdad? A ver, el compañero que no ha preguntado. ¿Qué tal, Presidenta? ¿Cómo está? Buenos días. Maximiliano Macotela, de JF, informa desde Cancún y Frecuencia CADA en Querétaro. Mi participación consta de 3 preguntas. La primera, en los últimos meses se han venido registrando una serie de apagones en Quintana Roo, sobre todo en Cancún y Playa del Carmen, que han afectado a miles de personas. Incluso han levantado la voz gente del sector empresarial, que se ha visto afectada. Se habla de la falta de mantenimiento de las centrales de la CFE o de una sobrecarga en la demanda eléctrica. ¿Tiene usted conocimiento sobre estos apagones que se están dando en la región y qué podría hacer al respecto de este problema? No son las plantas de generación. En el sureste crece mucho la demanda de energía en verano por los aires acondicionados, por las temperaturas. Y CFE hace una serie de mantenimientos. Aquí vinieron hace poco Luz Helena González y Emilia, la directora de CFE, para informar que incluso había aumentado la capacidad de reserva de Comisión Federal de Electricidad.
¿Qué es la capacidad de reserva? Pues cuando hay demanda de electricidad se tiene que generar al mismo tiempo la cantidad de energía que se está demandando. Durante el año pues hay plantas que entran a mantenimiento. Entonces, si tienes un margen de producción de energía muy similar a la demanda, pues si sale una planta a mantenimiento, pues puede provocar desabasto. Aquí no, aquí ha crecido el porcentaje de reserva, gracias a la entrada de nuevas plantas que se construyeron en el periodo del presidente López Obrador y también a una serie de acciones que han venido tomando preventivas para que no ocurra esto. Lo que puede estar ocurriendo es más bien un tema de mantenimiento en las líneas de distribución. La transmisión pues es los cables, esos que vemos con las grandes torres, después van a transformadores y luego va a la distribución eléctrica. Puede estar ocurriendo esto, pero le pido ahí a Emilia que pueda entrar en contacto con la gobernadora para ver si hay algún tema en particular. Muchas gracias, presidenta. La segunda pregunta va más enfocada en la Ciudad de México. Sabemos que ya se están recuperando los murales del Centro Scoop. Sin embargo, a un costado existe la unidad habitacional Narvarte, complejo que fue inaugurado en 1956, que consta de 41 edificios con cerca de 500 departamentos en total. Es un inmueble que ha soportado terremotos del 85 y 17. No obstante, sufre graves deterioros. ¿Hay algún proyecto que rescate este inmueble, más allá del mantenimiento que se está haciendo actualmente en áreas verdes por parte de la alcaldía Benito Juárez? Pues habría que ver con Clara, la jefa de gobierno. Le pedimos a Edna que se ponga en contacto con Clara para ver cómo se puede apoyar. Vale, y ya por último, ¿qué postura le merece al viaje de vacaciones que hace la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, a los Países Bajos? Viaje que realiza en el marco de su cumpleaños número 80, que es hoy, 7 de agosto. Ya hemos hablado mucho de eso, ya no voy a… Ya di mi opinión y la gente también tiene derecho a salir de vacaciones, hijo. Y particularmente mi opinión, siempre le he dicho, humildad en el ejercicio del servicio público. Muchas gracias, presidente. Sí. A ver, vamos a ver. La compañera, otra de Quintana Roo, a ver, adelante. Buenos días, presidenta. Sandy González, periodista de Quintana Roo, Canal 5 TV Cozumel y Periodistas del Sur. Bueno, de hecho quería comentar prácticamente el mismo tema de los apagones que se están generando en Quintana Roo. Son prácticamente los municipios de Otompe Blanco, Playa del Carmen, y en las comunidades rurales pues se da con mucha frecuencia y durante varios días, no solo 1 o 2 días, sino que inclusive semanas, ¿no? Saber le pedimos a Emilia, la directora de Comisión Federal de Electricidad, que se ponga en contacto con la gobernadora para ver qué es lo que lo está causando. Gracias. En otro tema, también preguntarle qué opina sobre los senadores. Recientemente salió una lista, los cuales muchos de ellos pretenden buscar la gobernatura en sus respectivos estados en el 2027. ¿Y cómo cree serán evaluados sus perfiles para esas candidaturas que ellos pretenden? Falta todavía, mire, ¿qué estamos? Agosto del 25, falta el 26 todavía, faltan 5 meses del 2025, porque apenas entramos en agosto, falta todo el 2026 y el 27, ya habrá tiempo para hablar de todo eso. Ok, gracias. En otro tema, también preguntarle si asistirá a la inauguración del puente Nichupté. Sí, claro, pero ese se va hasta final de año. ¿Finales de año? Sí, ya lo habíamos comentado, tuvo algunos problemas su construcción, sobre todo la parte que se retrasó más tuvo que ver con la protección del manglar. Se llevó una máquina especial para las perforaciones para no afectar el manglar y ahora pues se está montando sobre la laguna. Entonces, pero va muy avanzado porque hay varios frentes que están montando
las traves. Va a quedar muy, muy bonito y va a ser muy importante para Cancún. Perfecto, ahí la estaremos esperando. En otro tema también, bueno, ya se fue el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. El día de ayer estuvo presente en la capital de Quintana Roo, Chetumal, esto para la firma de convenio del Polo de Desarrollo. Sí, pues es el otro polo. Bueno, son 15 polos por ahora y ya vamos a presentar porque ya hay otros polos de desarrollo. El objetivo de estos polos son, en general, es tierra que la tiene a su cargo el municipio o el estado o la federación, digamos tierras nacionales, que tienen el uso de suelo para permitir el desarrollo industrial. También hay polos de desarrollo económico para el turismo y Chetumal es uno de ellos. Entonces, ayer estuvo allí con la gobernadora. Y el próximo jueves pues vamos avanzando en los otros polos. Ahora pues ya quedó el de Michoacán y vamos a seguir avanzando. Está a punto de quedar también el de la economía circular de Hidalgo. ¿Y esto de qué nos habla y por qué lo presentamos aquí? Hay esta idea de que en México no se quiere invertir o que la situación de aranceles que ha puesto el presidente Trump, pues eso está provocando una situación donde nadie quiere invertir en México. Y aquí mostramos cómo empresarios nacionales y extranjeros quieren seguir invirtiendo en nuestro país. ¿Por qué nos importa esta inversión? Pues primero porque, en particular en la farmacéutica, queremos que se produzcan más medicamentos y material de curación en nuestro país y también que se haga más investigación y desarrollo. Y segundo, pues porque queremos que se genere empleo bien remunerado en nuestro país. Entonces, los polos de desarrollo para el bienestar le dan orden además a la inversión, porque invierten en un lugar en donde queremos que haya vivienda, que haya servicios y que no estén alejados de los centros urbanos. Entonces, ya anunciamos el de Michoacán, ya está el de Quintana Roo y vamos avanzando. ¿Se garantizaría la energía eléctrica también ahí? Sí, por supuesto. ¿Sí? Y bueno, traía yo un detalle de las artesanas de la comunidad de Expichil, Felipe Carrillo Puerto, que le envían a usted. Lamentablemente al final de la no lo traje hoy, pero se lo dejo con Gracias. Gracias. Vamos a ver aquí. Muy buenos días, Presidenta. Ramón Flores, del Centinela Informa. Maestra, buenos días. Presidenta, en el contexto de la actual coyuntura económica, donde persisten retos como la desaceleración del crecimiento, el empleo informal y la desigualdad, preguntarle cuáles serán las acciones prioritarias de su gobierno para fortalecer el mercado interno, fomentar la inversión productiva y garantizar una mejora sostenible en el bienestar de las familias mexicanas. Se llama Plan México y Cuarta Transformación. Ok, muchas gracias, Presidenta. Presidenta, en un segundo tema, un problema se está dando en el Estado de México, concretamente en los municipios de Teoloyucan y Cuautitlán. Existe un predio en disputa ubicado en los límites de estos municipios, donde se construye un centro de distribución. El problema subió de tono luego de que el pasado viernes se clausurara la construcción de este CEDIS por parte de autoridades de Cuautitlán al no contar con los permisos correspondientes. Esto provocó un enfrentamiento entre pobladores de la zona. El municipio de Cuautitlán ha presentado al Congreso del Estado los documentos que demuestran que el predio en cuestión forma parte de esta demarcación. Incluso existe un fallo del gobierno del Estado y de la legislatura donde se reconoce que ese terreno es parte de Cuautitlán. Esto ha sido ignorado por el alcalde de Teoloyucan, Luis Domingo Centeno, quien incita a la violencia, lo que quedó demostrado con los hechos del pasado 1 de agosto, donde puso en riesgo la integridad de pobladores y funcionarios de ambos municipios. Presidenta, preguntarle cómo actuará su gobierno frente a un caso que claramente exhibe abuso de poder, desacato institucional, riesgo para la paz pública y un conflicto de límites que ya fue resuelto legalmente. ¿Qué mecanismos concretos pondrá en marcha la Federación para impedir que un funcionario municipal escale una disputa legal a una confrontación violenta? Lo está atendiendo la gobernadora Delfina y su gobierno. Ellos están atendiendo el tema, pues evidentemente no debe haber violencia
y la disputa de los límites territoriales pues tiene que atenderlos el gobierno del Estado y el Congreso. Sí, traigo todos los documentos, ¿se los puedo entregar? Sí, aunque lo está atendiendo el gobierno del Estado y lo está atendiendo bien, si necesita apoyo de Secretaría de Gobernación, por supuesto se da, pero lo está atendiendo adecuadamente Delfina. Ok, muchas gracias, presidenta. Sí. Bueno, yo creo que cerramos. Mujeres en la historia, ya es jueves. Les doy otra primicia, la próxima semana vamos a ver al presidente Arévalo de Guatemala. Eso ya se los informo el lunes, pero ya para que sepan. Ayer les dije que iba a venir el primer ministro de Canadá. La próxima semana vemos al presidente de Guatemala. Es un extraordinario. Allá en el sureste estamos viendo todavía los lugares, pero les confirmo que nos vamos a ver y estamos viendo también a ver si nos juntamos con el primer ministro de Belice también. Entonces, ya les informamos la fecha, pero muy probablemente es la próxima semana. Hoy son reuniones internas, ¿no? Sí. Cuando salgo de aquí, desayunamos corriendo y vamos a… Normalmente a las 10 de la mañana ya tenemos reuniones, somos muy persistentes en darle seguimiento a los 100 puntos del programa de gobierno. Sí, en las 32 entidades. Bueno, vamos con Mujeres en la Historia, Noemí. Con su permiso, presidenta. Aquí. Muy buenos días a todas y a todos. En nuestro presente son una realidad universidades como la Universidad Nacional Rosario Castellanos, que amplían las opciones educativas. Y es que a lo largo de la historia, las y los trabajadores particularmente habían tenido pocas opciones para su profesionalización. Desde el siglo XIX, los liberales impulsaron las escuelas nocturnas para obreros con la finalidad de apoyar su educación y perfeccionamiento técnico. Pero ninguno de estos esfuerzos fue organizado plenamente por obreras u obreros hasta inicios del siglo XX. Fue así que las trabajadoras de la Casa del Obrero Mundial impulsaron un primer intento de escuela racionalista en donde la libertad, la ciencia y la autonomía eran los pilares. Conozcamos la lucha de estas mujeres. El domingo 22 de septiembre de 1912, un grupo de trabajadoras y trabajadores, canteros, costureras, sastres, carboneros, carpinteros, entre otros, realizaron un mitin en la calle de Matamoros, en la Ciudad de México. En ese momento decidieron crear la Casa del Obrero Mundial, la organización obrera más importante durante el periodo de la Revolución Mexicana, y en cuya fundación participaron 32 mujeres. La Casa del Obrero Mundial adoptó el anarquismo y el sindicalismo. Por un lado, impulsaba una educación y formación política para la emancipación universal contra toda autoridad. Por otro lado, luchaba por demandas concretas, como la reducción de la jornada laboral y el derecho al descanso y al salario mínimo. Hacia 1910, las mujeres trabajadoras de la Ciudad de México representaban cerca del 35% de la fuerza laboral capitalina, la mayoría en trabajos domésticos remunerados. Pero sus condiciones eran distintas a las de los hombres. Sus actividades eran más inestables y menos calificadas, lo que en general dificultaba su capacidad de organización para la exigencia de mejores condiciones laborales. En 1914, las costureras del Palacio de Hierro se fueron a huelga debido a las condiciones de explotación bajo las que trabajaban. Se les pagaba por pieza, a destajo, e incluso se les cobraba por los carretes de hilo que usaban. Pronto, obreros de los departamentos de planchado, lavandería y de talleres de carpintería, sastrería, sombrerería y paragüería se sumaron a la huelga. El Sindicato de Sastres de la Casa del Obrero Mundial apoyó esta huelga iniciada por mujeres, pero la intervención del Departamento del Trabajo solucionó a favor de el Palacio de Hierro. Así, la movilización de las mujeres obreras se incorporó a la lucha popular de la Casa del Obrero.
Siguiendo las ideas del pedagogo anarquista español Francisco Ferrer Guardia, quien sostenía que la mujer no debe estar recluida en el hogar. La Casa del Obrero Mundial estableció en 1915 su propia escuela racionalista, con la cual se buscaba instruir a sus bases y eliminar la brecha educativa de género y clase prevaleciente en esa época. Entre las profesoras que se encargaron de organizar esta escuela estuvieron las profesoras Paula Osorio Avendaño, Reinalda González Parra y Genoveva Hidalgo. Hacia 1915 la situación de la Ciudad de México era deplorable debido a la falta de dinero y de alimentos para satisfacer las necesidades básicas. La Casa del Obrero se convirtió en un refugio gracias al trabajo colectivo que siempre promovieron. Ese mismo año, integrantes de la Casa del Obrero decidieron tomar parte de la lucha armada. Formaron los Batallones Rojos, los únicos compuestos totalmente por obreras y obreros que participaron en la Revolución Mexicana. A su vez, las mujeres organizaron el Grupo Sanitario Ácrata, un cuerpo de enfermería y auxilios médicos. Cuando los constitucionalistas triunfaron, los miembros de la Casa del Obrero Mundial sufrieron censura, persecución y cárcel. Como la situación no mejoraba, el 31 de julio de 1916, la Casa del Obrero Mundial organizó una huelga general en la capital, paralizándola por completo. Pero no tuvieron éxito. La costurera Esther Torres, junto con Ángela Inclán y otros obreros, fueron apresados. Esther Torres reflexionó: por la sociedad éramos mal vistas, porque eso no era para una mujer, eso era para el hombre. Los hombres tenían derecho a hacer todo, ¿verdad? Pero las mujeres no. En poco tiempo, la Casa del Obrero Mundial fue disuelta y sus miembros tuvieron que dispersarse. Quedaron, sin embargo, las semillas de esas mujeres obreras que, a pesar del doble estigma, lucharon por sus derechos y los de sus compañeros. Ser mujer y ser obrera ha expresado dos formas de desigualdad a lo largo del tiempo, lo que ha significado una lucha doble para quienes comparten estas condiciones. Pero enfrentarse a la opresión en un contexto de guerra civil es sin duda una labor gigantesca. Las acciones de las mujeres de la Casa del Obrero Mundial, las mujeres, porque en esta sección también nos gusta hablar en colectivo, nos dejan como lección que ante la adversidad son las redes de solidaridad y de apoyo mutuo aquellas que nos permiten resistir con dignidad. Muchas gracias. Me equivoqué, sí voy a ver a los gobernadores de los gobiernos que están en el IMSS Bienestar. Vamos a cerrar hoy todos los convenios. Hoy al ratito, sí. En un ratito. La gira, vamos a Jalisco, Colima e Hidalgo. Sí, voy. La inauguración.